Bienvenidos nuevamente a la lectura bíblica que nos hemos propuesto día a día estar leyendo un capítulo de la Biblia para aprender cada día más de la palabra de Dios. Y el día de hoy nos toca el capítulo número 37 del libro de Génesis. De 50 capítulos que tiene el libro de Génesis, hoy nos toca el número 37. Entonces comenzamos leyendo este capítulo que dice: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, y él llamaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y él le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y de vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinabas tú sobre nosotros o señoreabas sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le respondió y le dijo: que su sueño en este que soñaste, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postramos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos vinieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de las manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano a él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a vuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoselo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y hermano convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió al cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y le reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso Sicilio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán del guardia. Entonces hasta aquí llega el capítulo número 37 del libro de Génesis. Podemos ver aquí que hay mucha maldad. Podemos ver cómo esos hermanos pudieron tenerle envidia a alguien que era de su propia carne. O sea, ellos eran hijos de un mismo padre, eran hijos de diferente madre, pero eran hijos de un mismo padre. Y cómo se puede ver aquí la maldad de los hermanos le tenían a José, porque él era el más pequeño, y porque incluso aquí nosotros nos podemos dar cuenta también de que aquí había un favoritismo entre el padre y su hijo, pero no era para que llegaran a hacer esa maldad. Entonces nos podemos dar cuenta desde antes existía esa maldad, e incluso nosotros nos podemos dar cuenta hoy en día y podemos hablar y decir: no, yo no le voy a hacer daño a mi hermano porque es mi hermano. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la maldad existe desde hace mucho tiempo, y seguirá existiendo. Entonces, pero cuando nosotros tenemos la gracia y la misericordia del Todopoderoso, Él siempre nos va a guardar, y todas las cosas, Él las va a manejar conforme su voluntad, ¿verdad? Pero podemos ver que aquí, en primer lugar, no lo mataron. Algunos querían matarlo, pero hubo un hermano que como que intercedió por él, como que se le ablandó el corazón y dijo: no, pues no lo matemos, hagamos esto, pero que no quede en nuestra conciencia. Pero vinieron y lo vendieron, y todavía con eso llegaron al padre y le dijeron mentiras. Entonces vieron el sufrimiento del padre, pero no les importó, ¿verdad? Entonces es para que reflexionemos lo que la palabra nos quiere decir hoy en día. Entonces hasta aquí dejamos el capítulo número 37. Dios me los bendiga y hasta el siguiente capítulo.